dedicada al tema básico de social, en particular de acciones que realiza la Secretaría de Desarrollo Social Cedesol. Por eso hemos invitado esta primera semana después de las vacaciones de Semana Santa a Ana Teresa Aranda, la Secretaria de Desarrollo Social, que nos va a hacer una presentación de lo que ocurrirá esta semana y después podemos hacer algunas preguntas. Por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días. Tengan todos ustedes. Estamos pues en el arranque de esta Semana de Desarrollo Social y las obras a inaugurar y la entrega de apoyos que se llevarán a cabo en esta semana pues constituyen una muestra palpable del compromiso que tiene el presidente Fox con la superación de la pobreza y una ventana hacia el amplio mosaico de políticas públicas que estamos instrumentando desde Cedesol y sus organismos sectorizados. Como ustedes saben, desde el inicio de la actual administración, el presidente hizo evidente que la superación de la pobreza era un punto central, una prioridad en la agenda, y ha sido el presidente el primero en reconocer que la pobreza sigue manteniendo sólidas raíces sociales y territoriales y que esto pues constituye un reto a la cohesión social. Así que armar una política de desarrollo social desde el gobierno federal, pero también con las organizaciones de la sociedad civil, con el sector empresarial, con la academia, con las autoridades estatales y municipales, y esto pues nos ha ayudado a tener una propuesta de política social muy sólida, en donde se encuentra pues como un programa estrella el programa Oportunidades. Este programa ha sido reconocido por organismos internacionales y nos ha permitido lograr avances sustantivos en materia de educación, de salud y de nutrición. Mucho hemos hablado de cifras, más allá de los 5 millones de familias que reciben apoyos, diremos que 1,5 millones de mujeres disponen hoy de cuentas de ahorro que les permiten acceder a redes de financiamiento, esto independientemente del mecanismo de ahorro para el retiro. Y el programa ha podido mantenerse como un instrumento de política pública en constante innovación. Por eso en el 2001 se hace una ampliación de beneficiarios en zonas rurales. En 2003 empezamos a hacer también una introducción del programa en las zonas urbano-marginales en el combate a la pobreza, y esto se hace de la mano con el programa Hábitat, las nuevas vertientes del programa como el apoyo para jóvenes en oportunidades, las becas para el bachillerato, y hablar pues que esto ha significado un enorme esfuerzo presupuestal y que en este esfuerzo hemos contado con el apoyo del Congreso. Sin embargo, yo creo que más allá de los logros pues del programa Oportunidades, en materia de números, de cuántos jóvenes estamos apoyando, cuántos niños en educación primaria y secundaria, creo que lo más importante de subrayar es que Oportunidades es un programa que va al rescate de la dignidad de la persona y que propicia también la reconstrucción de las redes comunitarias y de las redes sociales. Es un programa contrario al paternalismo porque desarrolla la corresponsabilidad, y saben ustedes la nueva vertiente que tenemos ahora con las pensiones de adultos mayores. Estamos hablando de cerca de 1 millón de adultos mayores. Hasta el primer semestre vamos a tener un poco más de 600,000 adultos mayores ya certificados que viven en familias Oportunidades y que estarán recibiendo estos apoyos, y antes de que termine la administración estaremos hablando del millón de adultos mayores. De los 4 millones de adultos mayores estaremos atendiendo a 1 millón de los 4 que viven en situación de absoluta vulnerabilidad. Estos son los que viven sobre todo en zonas rurales y urbanas, que están en la pobreza extrema. En esta semana de desarrollo social va a ser un escenario propicio para diversos eventos que confirman el compromiso del Gobierno de la República con el fortalecimiento del patrimonio de las familias. Por un lado vamos a entregar apoyos a adultos mayores, por otro lado vamos a hacer entrega de títulos de propiedad para familias que están viviendo en terrenos que hasta hace poco eran terrenos
que estaban en forma irregular ocupados. El día de mañana nos acompañará el jefe del Ejecutivo Valle de Cactus, Aguascalientes, a un evento muy importante donde vamos a entregar 2.100 viviendas para familias con ingresos menores a 3 salarios mínimos y que involucran una inversión total de 149 millones de pesos, de los cuales más de 66 millones son recursos federales que se entregan a través del Fondo Nacional de Habitaciones Populares de FONAPO. Y quiero destacar también que en lo que va de la actual administración, FONAPO ha entregado más de 570,000 subsidios para construcción y mejoramiento de vivienda, dentro de este compromiso del presidente de la vivienda popular, que pues ha llevado a cabo el mayor programa del que se tenga memoria en el país. Entre 2001 y 2005 se han otorgado más de 2.373.000 créditos y subsidios para adquisición de vivienda, que contrastan con el 1.165.000 de la pasada administración. De hecho, este año estaremos terminando casi con 3 millones de viviendas construidas. En Aguascalientes, también con la participación del señor presidente, vamos a inaugurar un centro de acopio de leche fresca Liconza con una inversión de 7 millones de pesos, provenientes en su totalidad del gobierno federal. Hemos construido en esta administración 49 centros de este tipo, representan una inversión de cerca de 200 millones de pesos y nos han permitido brindar certidumbre a la comercialización de leche fresca para los pequeños y medianos ganaderos de diversas cuencas lecheras del país. En el 2000, Liconza compró 20 millones de litros de leche de productores nacionales. En el 2006 estaremos comprando 350 millones de litros. Nada más quiero que vean la diferencia, es verdaderamente sustantiva, cómo hemos ido disminuyendo la compra de los cupos internacionales y hemos ido abriendo la posibilidad de comprar la leche a productores nacionales. Liconza, sabemos, atiende a 5.8 millones de beneficiarios, la mayoría de ellos son niños menores de 12 años, con la distribución diaria de 3.2 millones de litros de leche fortificada. Y bueno, las evaluaciones externas nos revelan que en 2 años 370,000 niños se recuperaron de anemia gracias a la leche fortificada Liconza. Sabemos que cuando la anemia afecta a los niños en sus primeros 2 años de vida, esta tiene pues efectos adversos en su desarrollo físico y mental, y nosotros creemos que invertir en la mejor nutrición de la infancia es combatir la pobreza desde sus raíces. También me es grato comentarles que llevamos más de 4 años y medio sin incrementar el precio de la leche fortificada en apoyo a la economía de las familias de escasos recursos, y el miércoles 19 nos vamos con el presidente a Atizapán de Zaragoza. Allí entregaremos 2.250 escrituras como parte de un paquete de 6.000 que estarán entregándose al mismo tiempo en el Estado de México, en otros municipios. La entrega de estas escrituras por parte de Coret, pues sabemos que dota de seguridad patrimonial a las familias que habían construido sus hogares en terrenos irregulares, y bueno, pues nos acompaña el presidente, estamos muy complacidos por ello, porque va a compartir el entusiasmo de las familias de contar con un patrimonio que les da la posibilidad de fincarse un mejor futuro. Aquí habrá también que decir que Coret ha hecho un enorme esfuerzo. En 5 años ha entregado 350,000 escrituras y ha regularizado casi 383,000 lotes. En estos días están por salir publicados otros decretos expropiatorios que teníamos mucho tiempo luchando porque se lograra ya esa expropiación se pudiera concluir, y estaremos entregando más escrituras en las próximas semanas. El jueves 28 el primer mandatario visitará Pisaco, Tlaxcala, y allí hará entrega de 108 departamentos en el fraccionamiento Jardines de San Isidro, de un total de 234 acciones de vivienda, y estas están en este nuevo esfuerzo del gobierno, donde FONAPO entra en apoyo de los beneficiarios de Infonavit. Cuando no alcanzan el puntaje, FONAPO entra con un recurso para poder ayudarles y que tengan el apoyo de Infonavit para contar con su vivienda. El jueves 27 estaremos con el presidente en el estado de Jalisco. Allí inauguraremos en Guadalajara el Congreso Nacional de Consejos Comunitarios de Abasto de Liconza. Ustedes saben que estos consejos constituyen el tejido social
que le da sustento a la empresa, que está constituida por casi 23,000 tiendas que garantizan el abasto de productos básicos. Y en esta jornada el presidente no solamente habrá de hacer un reconocimiento a los consejos comunitarios, sino también nos va a convocar a apoyar el proceso de modernización de Diconsa para que se siga consolidando como una red de nutrición y de soporte de las economías rurales regionales. En Guadalajara haremos entrega de 1,200 escrituras de CORED para continuar respaldando los derechos patrimoniales de las familias de escasos recursos, y en esta misma capital se va a llevar a cabo la presentación del estudio sobre efectividad de fortificación de leche Liconsa en el desarrollo de los niños, realizado por el Instituto Nacional de Salud Pública y que responde a la instrucción del presidente de evaluar permanentemente el impacto de los programas. Por último, vamos a ir con el presidente Fox a Zapopan para inaugurar un colector sanitario, que es una obra del programa Hábitat que beneficia a las familias de la zona urbano marginadas de este municipio. Y en mi calidad de titular de la Secretaría, habré de realizar también una serie de visitas apoyando esta Semana de Desarrollo Social. En el 19 de abril en Ixtlahuaca entregaremos 106 unidades básicas de vivienda construidas por FONAPO. Aquí estamos involucrando una inversión de más de 10 millones de pesos. El día 20 daremos posesión a familias de bajos ingresos en Tepic de 536 viviendas construidas también por FONAPO. En Tepic daremos el banderazo a diversas obras y acciones de infraestructura urbana y mejoramiento de barrios del programa Hábitat. Y ese mismo día vamos a estar en Morelia, en Nayarit vamos a firmar el convenio único para la integración del padrón único de beneficiarios. Este mismo día en Morelia vamos a encabezar con el gobernador del estado la inauguración de las obras de remodelación de la Plaza Morelos, que es pues una obra de Hábitat que embellece el centro histórico, que es una ciudad considerada patrimonio histórico, patrimonio cultural de la humanidad. Y en Campeche vamos a sostener una intensa jornada de trabajo en el marco del programa Hábitat en las ciudades de Campeche y Champotón. Vamos a supervisar obras que no solo mejoran el equipamiento urbano y con ello la calidad de vida de las familias de colonias y barrios marginados, sino que contribuyen también a preservar el importante patrimonio arquitectónico. Con el gobierno de la ciudad del estatal habremos de suscribir el convenio para la integración del padrón único, y todos los logros que se van a anunciar en esta semana pues son fruto del trabajo en equipo que estamos haciendo la Secretaría de Sedesol con las otras secretarías del gobierno federal que hacen trabajo social. Yo solamente para terminar quisiera comentar que este compromiso del presidente Fox de compartir a fondo la pobreza pues tiene datos muy alentadores, y que esos datos muy alentadores nos permiten confirmar algo que hablamos pues de 5.7 millones de familias que tan solo del 2001 al 2004 superaron la pobreza extrema. Y con esto que hemos estado haciendo y comparando los resultados que se tenían en otras administraciones, podemos simplemente decir que si en el 94, con 88 millones de mexicanos, teníamos un poco menos de 20 millones de pobres extremos en el país, y que la inestabilidad económica en menos de 6 meses consiguió dejar en la pobreza extrema 16 millones de mexicanos más. En 96 estábamos hablando ya de casi 36 millones de mexicanos en extrema pobreza. El hecho de que podamos decir que en esta administración, hasta el 2004, porque la encuesta de ingreso y gasto nos va a dar otros datos importantes, pero hasta el 94, con 101 millones de mexicanos, tener 18 millones de personas en pobreza extrema, que son todavía un reto enorme, es un logro que vale la pena mencionar. Muchísimas gracias y estoy a sus órdenes para sus preguntas. Pregunta, Roberto. Sí, buenos días, secretaria. Yo quisiera preguntarle si esta semana de desarrollo social no tiene un carácter electoral, toda vez que en principio van a ir a estados donde gobiernan panistas. Estoy hablando de Aguascalientes, estoy hablando de Atizapán,
estoy hablando de Tlaxcala, en su mayoría en Nayarit, ¿no tendrá esta semana un tinte electoral? Por un lado. Y por el otro lado, se mencionaba la semana pasada que algunos analistas que son muy vulnerables los programas sociales para la compra de votos también. ¿Me podría hablar algo al respecto? Bueno, estamos yendo a varios estados de la República y estados gobernados por diferentes partidos políticos. El ánimo de estar en estos estados es precisamente consolidar todos estos esfuerzos que tienen que ver con el combate a la pobreza, y que no es la primera vez que hacemos una semana de desarrollo social, los hemos estado haciendo a lo largo de esta administración. Y con respecto al estudio que comentas, es un estudio pagado por Cedesol. Nosotros estamos no solamente preocupados por la vulnerabilidad o el riesgo de manipulación de los programas sociales, sino estamos ocupados invirtiendo recursos. Este estudio nos costó 5 millones de pesos y viene muy de la mano con la inversión que hicimos con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, con el PNUD, donde también hay una inversión muy importante, cerca de 17 millones de pesos de Cedesol, para hacer un mapeo de riesgos que nos permita prevenir, más que lamentar la manipulación de los programas, ¿no? Entonces, estos mapeos de riesgos nos permiten saber en qué lugares hay una mayor fragilidad y cómo podemos hacer como institución del gobierno federal para hacer una alianza con los gobiernos estatales y municipales, dado que muchos de estos programas, aunque son propuestas federales o inversiones federales, intervienen también los gobiernos estatales y municipales, los enlaces, por ejemplo, de oportunidades, quienes manejan pues este reconocimiento de la asistencia a las sesiones de salud y a las escuelas, pues son funcionarios de los gobiernos estatales y municipales. Así que esto nos permite tener una acción de prevención para que podamos apostarle y apoyar el blindaje que hemos venido construyendo en los programas sociales. Sí, Margarita. Margarita. Hola, buenos días. Mi pregunta sería, ¿cuáles son estos lugares con mayor riesgo de programas sociales? Y también, ¿qué está haciendo la Cedesol para seguir las recomendaciones tanto de PNUD como del Consejo Consultivo? Gracias. Bueno, curiosamente, en el informe preliminar del PNUD, creo que Cedesol es la secretaría que sale mejor librada, afortunadamente. Sin embargo, el decálogo para nosotros es muy importante darle un puntual seguimiento, de manera que en este año estamos no solamente renovando nuestros convenios con el IFE para seguir fortaleciendo las contralorías sociales, que creo que es la parte más importante del trabajo de prevención de manipulación de programas, porque estamos convencidos que en la medida en que logremos que los beneficiarios se apropien de los programas, no los consideren una dádiva ni un regalo de ningún gobierno, de ningún partido político, sino parte del cumplimiento que tiene un gobierno con los derechos sociales, de hacer efectivos los derechos sociales de la población. Es que hemos renovado los convenios con el IFE para seguir trabajando en las contralorías sociales. 4 millones de beneficiarias del programa Oportunidades están siendo capacitadas este año nuevamente en el conocimiento de sus derechos. Estamos renovando los convenios con la FEPADE. En estos convenios con la FEPADE tenemos cursos de capacitación a todos los funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social, precisamente para que conozcan perfectamente dónde están los límites, para que su actuación esté totalmente dentro del marco de la ley. Y luego tenemos las jornadas que tienen que ver con hacer una alianza con los gobiernos estatales, las autoridades de desarrollo social de los estados y de los municipios, para que nos apoyemos también con la FEPAD en esta capacitación. Luego hablaría yo del esfuerzo que hicimos con PNUD, que como ustedes saben somos el único país del mundo que se ha atrevido a pedirle a un organismo como Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo que intervenga para que pueda ayudarnos en ese mapeo de riesgos. Somos un ejemplo, incluso a nivel mundial, que ya tuvimos oportunidad de comentar en la gira que hicimos a Bruselas y Estrasburgo, a la Unión Europea y al Consejo de Europa, y también en la reunión de gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo que se llevó a cabo en Belo Horizonte.
detallaba en cuanto a lugares del Bueno, país. el estudio de PNUD es el preliminar. Ellos todavía están trabajando en estas semanas en la ubicación clarísima de estas zonas de riesgo, y nosotros en este momento pues nos interesa toda la República, nos interesa todo el país, en tanto no tengamos una información más detallada del PNUD. Hola, buenos días, Lucía Levín de Excelsior. Quisiera ver si nos podría ampliar un poco más sobre qué van a hacer. Estamos hablando de que faltan 2 meses y unos días más para que acaben para que sean las elecciones, y las campañas están en pleno. Me parece que 2 meses es muy poco para todavía estar pensando en localizar estos puntos apenas, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo? No sé si están aplicando algún plan de emergencia para blindar estos programas, porque bueno, si apenas están viendo en qué lugares son, creo que no les va a dar, tal vez no les dé tiempo, ¿no? Bueno, quiero decirles que como todo esto que estamos haciendo lo estamos haciendo en toda la República, ¿sí? En el momento que PNUD dé su informe ya completo sobre este mapeo de riesgos, nosotros nos habremos anticipado a los hechos, nos estamos anticipando a los hechos, porque el hablar de 4 millones de mujeres que son titulares del programa Oportunidades, que están en capacitación, el hablar de todos los trabajadores de la Secretaría, tanto de los centralizados como de los órganos desconcentrados y descentralizados de la Secretaría, que están en esta capacitación permanente con FEPADE, el estar trabajando con la comunidad y el estar fomentando la cultura de la denuncia, creo que hace posible que estemos apoyando la tarea de blindaje. ¿Cuándo tendrá? Pues estamos esperando el anuncio de PNUD para que nos diga cuándo tienen el informe ya completo. Perdón por la insistencia, pero todas las acciones que nos acaba de detallar ya las venía haciendo CEDESOL desde hace varios años. Entonces, ¿en qué cambia lo que viene haciendo si el estudio de CEDESOL, si el estudio del Consejo Consultivo es una ahorita? O sea, lo que está diciendo es que la Contraloría Social no está siendo totalmente efectiva porque la gente no está enterada de sus derechos. Lo que está diciendo es que las acciones que están haciendo ahorita son insuficientes. Entonces, ¿qué van a cambiar, como comentaban, para que estos 2 meses de tiempo? Porque pues a 2 meses ya se pueden estar manipulando en este momento. Pues yo creo que eso es lo diferente que no estamos inventando, que estamos siendo consistentes y constantes en estar combatiendo la posibilidad de manipulación de los programas, y estamos conscientes de que esto va mejorando, porque pues vale la pena hablar de cómo han ido las denuncias en estos meses. Aquí está, en estos años. Estamos hablando que en el 2002 teníamos 28 denuncias contra funcionarios públicos. En el 2005 tuvimos 2. Creo que vale la pena resaltarlo, porque quiere decir que lo que estamos haciendo está siendo excelente. En condicionamiento político partidista, en el 2000 había 70 denuncias, en 2003 había 88, en 2005 hubo 3. Y cuando hablamos en contra de entrega de apoyos, en el 2004 estábamos hablando de 56 denuncias en contra de chantaje por entrega de apoyos, y en el 2005, 0. Entonces creo que esto habla claramente de que lo que estamos haciendo vale la pena seguirlo haciendo, y haciéndolo con mucho mayor intensidad. Alfredo, Leticia, después compañera otra vez. Sí, gracias. Buenos días, secretaria. Hablando de manipulación, estos spots radiofónicos y televisivos no son una forma de manipular los programas sociales que lleva a cabo el gobierno federal con un fin proselitista electoral proselitista. Yo creo que el gobierno tiene obligación de informar de lo que está haciendo con los recursos públicos y con el poder que le ha conferido el pueblo. No hacerlo sería también faltar al compromiso que se tiene con la propia ley. El estar informando permanentemente de lo que se está haciendo con el poder y con los recursos del pueblo, y estarlo haciendo permanentemente, porque yo creo que durante todos estos años ha habido una insistencia para que la población sepa qué se hace con sus recursos, cómo se convierten esos dineros en obras, en servicios, en programas.
Buenos días a ambos. Quisiera saber si el hecho de que no existan denuncias no quiere decir que no existan este tipo de delitos. Es decir, en México tenemos una cultura de la no denuncia y esto no implica nada más a cuestiones de delitos de foro común, sino también de delitos de tipo electoral. Yo quisiera saber hasta qué punto es garantía que si en 2005 no hubo una sola denuncia de entrega de apoyo condicionado, eso significa que en México ya nadie condiciona la entrega de apoyo. Eso por un lado, y por el otro quisiera saber si la Sedesol está realmente lista para sancionar a sus funcionarios que incurran en este tipo de prácticas en lo que resta de aquí al 2 de julio. Gracias. Bueno, acuérdense que la Secretaría no tiene un poder sancionador, ¿no? Ya serían demasiadas atribuciones, ya la Ley General de Desarrollo Social nos da muchas. El poder sancionador en cuanto a funcionarios lo tiene la Secretaría de la Función Pública. Y en este caso, una vez que se hace una denuncia en contra de un funcionario, por ejemplo, ahora nosotros nos anticipamos. Cuando hubo algún comentario en medios de que en el Estado de México, en una campaña política, había estado una persona de oportunidades ahí, nosotros mismos fuimos a presentar la denuncia este año. Fue Sedesol quien presenta la denuncia y quien le dice a la FEPADE, investígame, porque si hay alguien culpable o responsable, bueno, entonces la FEPADE le diría a la Función Pública, es este funcionario y merece inhabilitación, suspensión, etcétera, y bueno, en este caso sabemos que es el cese inmediato y la inhabilitación por determinados años los que decida la Función Pública, pero son dos tipos de denuncias las que se hacen, una en el caso de que los funcionarios estuvieran involucrados y la otra que va en la FEPADE a través de los ministerios públicos para castigar penalmente, ¿no? Que no solamente es la inhabilitación y no solamente es el cese inmediato de funciones, sino la pena que tuviera que pagar ese funcionario. Tiene razón, si el hecho de que no existan, en el caso concreto del chantaje por entrega de apoyos, denuncias, pues no quiere decir que no se sigan haciendo estas prácticas. Sabemos que siempre hay alguien que se quiere pasar de vivo y por eso queremos anticiparnos a esto y sabemos que la mejor manera de hacerlo es que los ciudadanos que reciben los programas, que son los beneficiarios, estén convencidísimos de que no se la deben a nadie, de que no es un regalo, de que no es una dádiva y de que lo que les están dando es producto de los propios impuestos de los mexicanos. Entonces esto, aunque alguien lo quiera hacer cuando el ciudadano ya no entra en ese chantaje, pues entonces no tiene efecto, pero no me atrevería a decir que por el hecho de que hay 0 denuncias en este asunto no hay intención de manipulación, la sigue habiendo en algunos lugares del país y por algunos líderes políticos o pseudo líderes. Por ejemplo, de las familias oportunidades, ¿cuál es el porcentaje de personas que han tenido acceso a esta cultura de no dejarse chantajear? Para ver cuántos puedan tener la garantía de no entrar en esta dinámica. Y por la otra parte, nos está diciendo que sí hay algunas zonas donde existen estas prácticas. Me gustaría saber más o menos si es el sureste, el noreste, el norte del país. Gracias. Bueno, en las denuncias ha habido en todos los estados de la República a lo largo de estos 5 años, ¿no? Hemos tenido denuncias en el norte de la República y en el centro de la República y en el sur de la República. O sea, no es un asunto que esté exclusivamente pues detectado en un solo estado de la República o en una sola región del país. Pero lo que sí es cierto es que en este estudio que mandamos a hacer con el Consejo Consultivo, ellos hablan, porque extrapolan de los 4 estados que estudiaron, extrapolan a los otros estados de la República y hablan que de los 44 millones de beneficiarios que están en el Internet hay posibilidad de manipulación, posibilidad o riesgo. En 4 millones estamos hablando del 10%, alguna posibilidad, y mencionan los programas que pudieran estar más expuestos. Entonces, las acciones en contra de esta intentona pues son esas de capacitación permanente, de empoderamiento de los beneficiarios, de fomento de la cultura de la denuncia, para que si llegara a suceder, inmediatamente se denuncie y se castigue.
perdón que insista, pero bueno, si hicieron un estudio que además de todo costó 5 millones, que no es poca cosa, ¿qué acciones precisas de ese estudio se van a derivar para brindar los programas? Como decía la compañera, no lo que ya se estaba haciendo y que sabemos que ya se hacía, sino qué acciones específicas se están haciendo después de este estudio que costó tan caro. Perdóname que insista, pero es la misma respuesta. Buenos días. ¿Nos puede abundar más sobre el anuncio que ayer hizo en una entrevista de la suspensión un mes de todos los programas de la Secretaría un mes antes de las elecciones, del proceso electoral? ¿Qué es lo que comprende? Y por la otra parte, ¿dónde está la concordancia? Desde que usted llegó a la Secretaría, toda la información que se ha manejado, prácticamente el 90%, versa en torno a este blindaje, son anuncios de blindajes. Y por el otro lado, va a emprender toda una semana de desarrollo social acompañado del presidente, quien en diversas ocasiones y prácticamente en todos sus discursos ha estado haciendo alusión a temas políticos. Entonces, ¿dónde hay esta concordancia? Una concordancia total entre el blindaje a los programas, además es el interés permanente de los medios sobre el tema el que nos ha llevado a estar respondiendo las preguntas acerca del blindaje, y no tiene nada de extraño que el presidente esté hablando de política. Habla de política en sentido amplio, habla el presidente de política que tiene que ver con ese compromiso de hacer de este combate a la pobreza un compromiso de largo alcance, de larga visión, que es como estamos viendo nosotros la política social. Y me mencionabas al principio la suspensión de los programas, sí. En todas las elecciones, un mes antes, en todos los procesos electorales, un mes antes se han suspendido las entregas, por ejemplo, de los cheques de oportunidades. En todo ese mes, incluso se hace pues una entrega posterior de los recursos para que no se pueda combinar la entrega del recurso en las fechas anteriores a la elección, ¿no? 3 o 4 días antes de las elecciones. Nosotros consideramos que un mes es un tiempo suficiente para que no exista pues la concentración de los beneficiarios en un lugar que permitiera a algún líder político asistir a esas reuniones, tratar de influenciar el voto. Perdone, pero ¿me puede precisar más? O sea, un mes antes se van a restringir los fondos y además se van a suspender las campañas de difusión de los programas de Cedesol. Bueno, ya nosotros sabemos que el 22 de mayo estamos entrando en una etapa, en el blackout que nosotros estamos llamando, en donde no podemos dejar de trabajar porque no son vacaciones para los funcionarios, pero hay una recomendación del IFE para que los funcionarios públicos no estemos haciendo anuncios sobre los programas sociales, pero seguimos trabajando en todo lo que tenemos que hacer, y concretamente en el caso de oportunidades, un mes antes se hace la última entrega de los apoyos. No es una entrega pública, no es una entrega con medios de comunicación, es la entrega normal que le corresponde a las familias de oportunidades. Yo quisiera preguntarle, con todo esto que ustedes dicen que hay este blindaje, ¿estaría el gobierno federal en la capacidad de garantizar que no se van a utilizar los programas sociales con fines políticos? Gracias. Bueno, el gobierno federal ha estado siempre en ese compromiso y ha ido construyendo este blindaje, que sabemos que es una herramienta que está sustentada en la legalidad y en la transparencia. O sea, tiene que ver con estas acciones concretas de capacitación en el conocimiento de la ley, tiene que ver con estas acciones concretas de capacitación en los derechos de los beneficiarios, pero tiene que ver también en toda una cultura de transparencia. Es la primera vez que un gobierno federal hace público lo que se consigue con el dinero público, porque antes lo que se hacía con el dinero público era el conocimiento privado de algunos de los que manejaban el poder. Hoy lo que se hace con el dinero público es absolutamente público, y por eso es la primera vez que tú puedes entrar a la página de Cedesol y encontrar 44 millones de beneficiarios de los programas con sus nombres, apellidos, los lugares donde viven, qué programas reciben. Y no nada más eso, sino hemos estado haciendo un esfuerzo adicional para firmar estos convenios con los gobiernos estatales. En este momento ya solamente 3 estados de la República nos faltan. Con todos los demás hemos firmado ya los convenios de padrón único, que lo que significa es, se unen las bases de datos de los padrones estatales con los federales
para que el Estado tenga una clarísima relación de dónde se están haciendo las inversiones de los programas sociales y pueda estar en una confronta permanente, limpiando padrones, mejorando la focalización, etcétera. Solamente nos falta Zacatecas, Baja California Sur y Distrito Federal. Son los únicos estados que no han firmado convenio. Todos los demás tienen convenio firmado y 18 tienen ya entregado el padrón único de beneficiarios, que entre otras cosas tiene toda una georreferenciación. Pudiera ser interesante que otro día nos invites para comentarles cómo está la georreferenciación de los programas sociales. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Muchas gracias. Bueno, seguimos con la agenda del señor presidente. La agenda para esta semana, como ya se nos planteaba, gira por Michoacán hoy, gira por Aguascalientes el martes, gira por el Estado de México el miércoles, gira por Tlaxcala el jueves y gira por Veracruz el viernes. Todos los días habrá gira, algunas son de media mañana, los estados que están más cerca, en el caso del Estado de México, en el caso de Tlaxcala, y en otras será pues a lo largo de todo el día. Esta es la semana del señor presidente. Luego, para el día de hoy, la gira en particular al Estado de Michoacán es la gira 609 del sexenio, la 559 del país, en este sexenio, la 51 por el país en lo que va de este año, es la gira 19 al Estado de Michoacán en el sexenio, y la última visita que el señor presidente estuvo en Uruapan fue, como lo pueden ver ustedes ahí, el 6 de junio del 2005. Para el día de hoy, la agenda del señor presidente, a las de 8:30 a 9:30, voy a correr, a las 8:30 tiene reunión con el staff, el señor presidente, luego inicia la gira a las 9:50, a las actividades en particular en Michoacán, hoy más oportunidades para adultos mayores, entrega de los recursos a los adultos beneficiarios de esta pensión, presentación del programa nutricional Crecer para niños y adultos y comida con autoridades estatales, municipales y empresariales del Estado de Michoacán. Esas son las actividades en Michoacán. Después el señor presidente a las 4:25 de la tarde regresa a la Ciudad de México. A las de 4:30 a 5 tiene revisión de asuntos y revisión de documentos. A las 17:30 reunión de trabajo con Daniel Cabeza de Vaca, el Procurador General de la República. Hay una reunión de trabajo con él. Luego también revisión de asuntos. Luego el señor presidente recibe y tiene reunión de trabajo con el secretario de Marina, el almirante Marco Antonio Peirot, y luego el señor presidente lo dedica también a revisión de asuntos de su propia agenda de trabajo. Para el día de hoy en particular, los eventos son más oportunidades para adultos mayores, entrega de los primeros apoyos en Uruapan, Michoacán. Como ustedes saben, la meta para llegar es a 1 millón en este sexenio. En la primera etapa están contemplados la entrega de 360,000 apoyos. Los primeros ocurrieron hace 2 semanas en Tenosique, fue la primera entrega de estos recursos, en Tenosique, en Chiapas. El presupuesto para el 2006 es de 2,000 millones de pesos dedicados a este programa. Las familias afiliadas a oportunidades, en el caso de Uruapan, son 10,759, y las familias que recibirán el apoyo de adultos mayores, en el caso particular de esa ciudad, son 279. Luego el siguiente evento para el día de hoy es el programa de Crecer. Es un programa nutricional tanto para niños como para adultos mayores, también a cargo de la Sedesol, como estos programas alimentarios con complementos nutricionales. Si hay alguna pregunta, y si no, pues nos vamos. Sí.
Muy buenos días, Marco Antonio Reyes del Canal 11. Rubén, yo quisiera preguntar el punto de vista de la Presidencia, luego de que la Auditoría Superior de la Federación recomienda al Ejecutivo revisar, indagar las investigaciones del FOBAPROA, de acuerdo con un informe de ellos, 80% de los ilícitos quedaron impunes, sobre todo, y este error lo atribuye a la Procuraduría Fiscal y a la PGR. Yo quisiera preguntar. Sí, como todas las observaciones que hace la Auditoría Superior de la Federación, o todas las recomendaciones, en este caso particular, pues el gobierno, en lo que corresponde al gobierno federal, las asume y hará caso de las mismas, como siempre lo hemos hecho. Irse a la controversia constitucional sobre la ley de radio y televisión. Por un lado, el gobierno federal modificará su postura, tendrá que llegar a algún arreglo. Y el otro, el asunto de las manifestaciones de los migrantes en la frontera norte, ¿está ocasionando esto que el gobierno de México también intervenga de alguna manera? Bueno, sobre la primera de las preguntas, en todo caso, pues el Estado mexicano tiene una serie de órganos e instituciones propias del Estado que se ha consolidado y están permitiendo la construcción de la gobernabilidad democrática. Si algún poder considera que tiene que recurrir a estas instancias, pues que se recurra y el gobierno estará atento y respetuosa a estas decisiones. Por lo que hace a las marchas, como ustedes saben, nuestros consulados de manera particular han tenido la instrucción de no intervenir en las mismas. No se puede hacer, sería una injerencia en los asuntos de otro país. Eso no impide de ninguna manera que todas las consultas, todo el apoyo en términos de los procesos que los migrantes hacen de manera cotidiana y permanente con los consulados sigan ofreciendo estos apoyos, pero de ninguna manera están participando en la promoción de estas marchas. Lo que sí la Secretaría de Relaciones Exteriores está haciendo de manera intensa, y leo esta siguiente posición de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues el debate y las deliberaciones legislativas que tienen lugar hoy en los Estados Unidos forman parte de un proceso complejo y muy sensible para ambos países. De acuerdo con la información que se ha hecho pública, el Senado de ese país, de los Estados Unidos, reanudará los trabajos legislativos en torno al tema el próximo 27 de abril. La Secretaría de Relaciones Exteriores sigue con atención este proceso en virtud de la importancia que tiene para un gran número de nacionales de ambos países, y hace llegar sus puntos de vista al respecto a través de los canales diplomáticos correspondientes, y también mantiene relación con actores políticos y sociales de los Estados Unidos interesados en este tema. Las expresiones públicas que contribuyen a mejorar el reconocimiento a las aportaciones de los migrantes a la economía y la sociedad del país receptor deben ser ponderados en su justa dimensión. Estas deben realizarse con respecto al marco legal, a la autodeterminación del propio gobierno de los Estados Unidos, y la Cancillería reitera su convicción de que es del interés de ambos países establecer nuevos mecanismos que garanticen una migración legal, segura, ordenada y respetuosa de los derechos humanos. Sí, buenos días, Rubén. El 1 de mayo está llamando aquí en México que la gente no compra productos americanos o no va a tiendas americanas, ¿no?, para apoyar este esfuerzo de los inmigrantes. Quiero saber si en ese día, si el presidente Fox, sí o no va a comprar productos americanos. El señor presidente ese día estará en su agenda, seguramente no estará en ninguna tienda, estará trabajando y siguiendo su agenda particular. Sara. Mi pregunta tiene que ver
con la detención de este avión que venía cargado de cocaína. Hubo declaraciones fuertes de Manuel Espido en el sentido de que habría una posible ayuda del gobierno de Venezuela, Andrés Manuel López Obrador y demás. Quisiera saber si el gobierno federal tiene ya datos sobre la investigación que se supone se realizaría sobre este supuesto apoyo de Venezuela, Andrés Manuel López Obrador, y también qué hay con los dos implicados que estaban en la Comisión del Agua. Gracias. Mira, es un caso que tiene la Procuraduría General de la República, se siguen las investigaciones, estas dos personas a las que tú haces referencia están en calidad de detenidos y fue importante la comunicación de Interpol Venezuela para las autoridades mexicanas para que pudiera realizarse esta captura de este avión y el otro avión que salió del aeropuerto de Toluca para hacer el contacto y distribuir esa mercancía. La PGR está a cargo, pero también el gobierno reconoce la colaboración de Interpol Venezuela para poder obtener esta captura de este cargamento, y sigue el proceso de investigación a cargo de la Procuraduría General de la República. En su momento, pues ya la Procuraduría dará informe preciso y detallado del caso. No, el gobierno federal no tiene ninguna información al respecto. Más bien, al contrario, la colaboración de Interpol Venezuela, avisando a autoridades mexicanas, con lo cual se pudo hacer esta exitosa detención. No tenemos ninguna información, la Cancillería mexicana lo ha reiterado en diversas ocasiones y esa es la posición del gobierno federal. Sí, compañera. Buen día. Cintia Contreras de Milenio. En este tema, ¿habrá entonces un llamado del gobierno federal a los partidos políticos para evitar involucrar a gobiernos de otros países en las elecciones, como lo está haciendo el PAN al decir que Venezuela está apoyando la campaña de López Obrador? El gobierno de la República no tiene ningún comentario sobre las campañas electorales, esa es responsabilidad de los partidos. Bueno, buenos días, Víctor Gamboa, del Grupo Radio Centro. Sobre la designación de los comisionados de la COFETEL, si se confirma que Emilio Goicoechea dejará la Secretaría Particular de la Presidencia para encabezar este organismo, y cuándo se va a conocer la integración de la dirección de este organismo de la COFETEL. Mira, todo lo que hace relación, como ustedes saben, a la ley y las implicaciones que tiene la misma, las declaraciones las hace la Secretaría de Gobernación. Puedo informar y adelantar que la información que de la cual dispongo en conversación directa con Emilio no está contemplado. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, Rubén. Juan David de la Agencia EFE. Hoy la Fiscalía Especial para investigar los delitos de la guerra sucia incumplió la fecha que había prometido para presentar el informe, que era el sábado. ¿El gobierno no está preocupado porque no ha cumplido la fecha? No, corrijo, el informe con fecha del 15 de abril, el informe se hizo llegar a Presidencia de la República con fecha de 15 de abril, el fiscal hizo llegar el informe, habremos de analizarlo y hacerlo después, inmediatamente hacerlo de carácter público. Pero ya fue entregado por la Fiscalía al Ejecutivo Federal. En los próximos días, o sea, yo me comprometo a una fecha aquí, acaba de llegar el texto con fecha del día 15, el sábado habremos de hacer el análisis y inmediatamente después el texto habrá de hacerse público. Bueno, como te puedes imaginar, es un equipo de especialistas que lo analiza, se le presenta una exposición al señor presidente del texto y una vez que esto ocurra habremos de darlo a conocer de manera pública tal cual lo hizo llegar la Fiscalía. Sí, absolutamente. Probablemente esta misma semana. ¿Algún comentario más? ¿Alguna pregunta? Oh, buen día. Mañana celebraremos el primer año de las conferencias. Han sobrevivido a las madrugadas todos. Se les agradece.
Les veo las ojeras, les veo las ojeras. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos mañana. Hasta luego. Buen día.